Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Alguien que me pueda decir si me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Ok. Espera un momento. Doctor Martínez, buenos días. Tenía una duda. Vi que en Teams pusieron como la programación de las clases y el examen y marca que hay clases hasta el día 29, pero en el temario que subieron a plataforma solo hay tema hasta el día 28. ¿Sabe qué tema se agregó? Soy el doctor Alberto González. Ay, Está hola, a doctor. nombre Es que del también me doctor apareció el Martínez. doctor Martínez. Sí. Es que él hizo la entrada por el sistema. No lo sé, no sé qué clases hayan agregado, la verdad. Si es que hayan agregado a una, pero pues les avisarían y todo eso igual que lo del examen. Ok, muchas gracias. Sí, con todo gusto.
Nada más les voy a pedir que si apagan su teléfono, digo su micrófono, para que se escuche mejor. Y ya si alguien quiere hacer una pregunta, pues la hace pues de viva voz. Sí. Doctor, buenos días. No sé si de casualidad se habrá salido el doctor González. Creo que sí se salió, doctor.
Ok, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí Sí, se escucha. doctor. Ok. Déjenme compartirles la pantalla. Creo que es aquí. ¿Dónde está? Ugh. Doctor, parece que aún hay algunas personas tratando de entrar a la sesión. Creo que no las han aceptado. ¿Sí ven la pantalla? Sí, Ahí sí está se la ve, clase. Beto. Ok. Que es un rollo porque se fue esta cosa. Bueno. Ups. Doctor, buenos días. Buenos Disculpe, días. creo que hay varios compañeros, incluyéndome, que no vemos la pantalla. ¿Ahorita ya la ve? No, aún no. Lo veo usted. Te vemos a ti, Beto. Ok. Entonces, ¿cómo le hago a esta cosa? Ahí. En compartir la pantalla. Sí. Aquí está. Le pongo compartir pantalla y luego Sí. compartir. Ahí está. Ahorita se... Listo. Ya se ve. Ya se ve y ahora no me veo, yo no la veo. O sea, doctor, se ve su pantalla, por ejemplo, se ve que está en Safari. Nada más abra la presentación y ya se proyecta para todos. Ahí Ahí está. está. Sí, Sí. ya está, Beto. Ok. Bueno, pues me voy a quitar aquí para ver todo eso. Ok. Ahí está. Vamos a empezar, ¿no? ¿Listo? Sí. Listo, Sí, ya Beto. se ve muy bien, doctor. Sí. Ok. Muy bien. Pues vamos a empezar, no sé, los que estén así, disculpen si se pasó todo esto así, pero son las inicios de estas nuevas clases virtuales. La clase de hoy es una clase que siempre les hago el comentario que probablemente es de las que no se ven mucho, no son muy así de impacto en las clases, pero probablemente sea una clase que tenga muchísima utilidad en lo que van a hacer posteriormente. Y eso es realmente relevante e importante. ¿Ahora cómo le cambio aquí? Ay. Entonces es muy relevante debido a que es una patología, cuando hablamos de la dispepsia, que se ve todos los días en todos los consultorios, con todos los pacientes, hacen este tipo de preguntas y en ocasiones todos los pacientes son manejados de la misma manera y puestos en el mismo término y todo el mundo dice gastritis y colitis y realmente esto no es de esa manera. Quisiera decirles que, por ejemplo, ahora todo esto que hay con las comidas veganas y con toda esta serie de situaciones, pero que realmente el mexicano come los alimentos como están aquí, o sea, come los tacos, comes esto, y eso cambia mucho en cuestión de lo que refieren los pacientes de sus molestias y también en diferentes países que cambian. Esta es una pintura que les digo que me gusta así
y siempre les pongo unas de estas así en ocasiones como para decirles que no solamente en medicina hay cosas buenas, sino muchas otras cosas buenas que podemos ver. Los trastornos funcionales, la mitad de los gastroenterólogos es lo que vemos todos los días. Y entonces estos pacientes muchas veces van a múltiples estudios, pero esos estudios no le explican los síntomas al paciente. Y el paciente anda buscando encontrar algo en una radiografía, anda buscando algo en un estudio de imagen con vario o una endoscopía o un TAC, pero no encuentra nada. Y le hacen los estudios y le dicen los doctores, fíjese que usted no tiene nada. Entonces, pero en realidad, estos tipos de síntomas están relacionados con problemas de motilidad o de la percepción gastrointestinal, como vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, toda esta serie de situaciones de trastornos funcionales, vean cómo el paciente que tiene así eructos frecuentes, el que tiene náusea a veces, la rumiación está dentro de todo esto, o pacientes que tienen trastornos del piso pélvico en relación a constipación o en relación a estreñimiento, como se dice. Y toda esta situación, dices, le quieres encontrar algo, le haces estudios y no encuentras nada. El que tiene mucho reflujo y tiene endoscopías normales, el que le duele el pecho y no sabe por qué, o lo que se llama intestino irritable, o lo que la gente más comúnmente dice colitis porque me inflamo, porque me estriño, porque tengo diarrea. Pero esto es lo que vemos prácticamente todos los días. Entonces es importante porque ¿cómo vamos a clasificar todo esto? En esta plática vamos a hablar de lo que es la dispepsia. Como pueden ver aquí, la dispepsia es este término donde dispepsia, malopepteín, digestión, o sea, englobado en una mala digestión. Pero se ha tratado de caracterizar mejor esta situación de la dispepsia. Y esta caracterización fueron los criterios de Roma, en la ciudad de Roma hace ya unos años, y ahorita van a ver en qué años fueron, donde se fueron catalogando cada vez mejor para que en algún momento pudieras saber y que todo el mundo hablara de los mismos síntomas. Entonces, si hacen estos criterios y se decía, bueno, el paciente tiene que tener 3 meses en el último año y ahora no, 3 meses en los últimos 6 meses para que tú puedas decir que esos síntomas sí representan algo y no solamente porque alguien fue, se comió unos tacos, se sintió mal, ese paciente lo vas a poner en el punto de que este es un paciente catalogado como un paciente dispéptico. Inicialmente dijeron, bueno, aquel que tiene síntomas de úlcera, pero le haces una endoscopía y no tiene úlceras, pues es una dispepsia no ulcerosa. Luego, aquel que se queja que se llena mucho, que se inflama cuando come, luego, pues es un trastorno motor. Aquel que está eructando, bueno, pues ese paciente no específico porque no lo catalogó. Pero si pueden ver la referencia, esta referencia es de hace prácticamente más de 20 años, donde se catalogaban hacia los pacientes. ¿Qué tan frecuente es la situación de la dispepsia? Si ustedes pueden ver aquí, vean cómo en estos estudios que se han hecho en México, utilizando diferentes criterios de Roma, pueden ver que hay un consenso mexicano y este consenso mexicano es donde dice que va desde un 7% de prevalencia hasta 68% de prevalencia. Y usando diversos criterios. Aquí está la referencia, si a alguien le interesa, pues puede checar esos datos acerca de qué se opinó acerca de la dispepsia en México. Muy bien. Entonces, hablando de todo esto, ¿cómo se cataloga esto actualmente? Se dice que el paciente puede tener uno o más de los siguientes síntomas. Y aquí empezamos a decirles, ¿por qué uno o más de los siguientes síntomas? Como vamos a ver adelante, muchos de estos pacientes, perdonen, es que sus compañeros, todavía hay alguien que está entrando. Muchos de estos pacientes van a tener varios síntomas a la vez. A lo mejor casi 3/4 partes de los pacientes tienen hasta 3 síntomas. Entonces es molestia de llenura postprandial, o sea, el paciente come e inmediatamente se siente lleno. Molestia de saciedad temprana,
Este todavía apenas está comiendo y ya se está sintiendo lleno. El que tiene dolor en el epigastrio o el que tiene ardor en el epigastrio. Y uno de los puntos en esta clasificación es que no hay una evidencia estructural, incluyendo una endoscopía superior, que explique los síntomas. Entonces ahí nos metemos en un problema porque dices, entonces a todos los pacientes les voy a hacer una endoscopía, porque si no, no los voy a poder clasificar. Entonces aquí es cuando debes de ver de dónde es el paciente. No es lo mismo un paciente que sea de Chiapas y que tenga dispepsia a un paciente que sea de Baja California, por ejemplo. No es lo mismo un paciente que tenga antecedentes familiares de tumores de tubo digestivo que un paciente que no los tenga. No es lo mismo un paciente que tenga Helicobacter a un paciente que no tenga Helicobacter, por ejemplo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y así tú puedes decir a qué paciente sí le puedes hacer estudios y a qué paciente no le vas a hacer estudios. Y como les decía, estos síntomas se sobreponen. Y se sobreponen tanto que si ustedes ven estos círculos que están aquí, todos estos círculos se van sobrelapando. El que tiene reflujo, el que tiene intestino irritable con constipación, el que tiene dispepsia funcional, el que tiene molestias digestivas inespecíficas. Entonces, los pacientes, se complica la situación porque los pacientes van a manifestar diferentes síntomas y tantos síntomas se traspolan unos a otros que si ustedes ven esta gráfica, como 73% de pacientes tuvieron 3 síntomas. Síntomas de tipo reflujo, síntomas de dispepsia y síntomas relacionadas a lo que es en colitis, que es intestino irritable. Entonces, muchos de los pacientes en algún momento dado van a manifestar eso. Entonces, si en la historia clínica alguien tiene 10 años de tener los síntomas y el paciente tiene 30 años, pues es difícil que vayas a pensar que tiene una neoplasia. Diferente es alguien que tenga 60 años y que tenga problemas colónicos de algún tipo, que entonces sí aumentas la posibilidad de que este paciente tenga algún trastorno de este tipo de neoplasias. Entonces, la historia es muy importante en este grupo de pacientes porque se sobreponen todos. ¿Cuáles son las teorías por lo que se desarrolla todo esto? Una de las teorías que más ha agarrado auge son estas dos. Lo que viene siendo hipersensibilidad visceral. El paciente siente demasiado y esto se corroboró porque estudios les pasabas un globo al paciente al estómago, lo inflabas con una poca cantidad y lo comparabas con pacientes que no tenían síntomas y uno con 50 o 100 mililitros tenía síntomas y el otro con 300 no sentía nada. Cada vez se le da más a esta alteración del cerebro con el intestino, viendo y corroborando la situación de la hipersensibilidad visceral. Actualmente, ¿qué pasa con la microbiota o el microbioma de los pacientes? ¿Qué tanto efecto tiene? Se ha visto en depresión, en autismo, se ha visto, ahora se dice que hay una microbiota esofágica que tiene que ver con los síntomas digestivos. Entonces hay muchas cosas, entonces factores de hipersensibilidad visceral, factores de la microbioma, factores relacionados a la genética, factores psicosociales intervienen en todo esto. Entonces, al ser una situación compleja, empiezas a tratar de decir, bueno, ¿cómo voy a ir ordenando la historia clínica del paciente con la fisiología que me están diciendo y con las manifestaciones clínicas? Entonces, si tú ves a un paciente que de entrada dice, no, pues es que yo me puedo comer con una gota de vinagre que tenga la comida, doctor, yo me siento morir porque mi esófago me arde, me duele, pues probablemente ese paciente tenga hipersensibilidad visceral. Entonces, toda esta situación, ¿qué es lo que conlleva cuando alteras la motilidad? Recuerden que en la motilidad todo en la situación de la motilidad de tubo digestivo es totalmente involuntaria. Entonces, cuando existe una disminución en lo que se llama acomodación del fondo del estómago, el paciente se va a sentir lleno muy pronto. Cuando no se mueve adecuadamente el estómago, se va a tener este tipo de síntomas. Entonces, la motilidad intestinal es muy importante y la situación de si tienes o no lo del Helicobacter, que se le ha dado importancia, pero ahorita vamos a ver una cosa acerca de eso, o si el paciente tiene algún otro tipo de infección que sea relacionado con esto. Entonces, es muy importante que consideren todos estos factores. ¿Cuáles son los criterios de Roma?
diapositivas siguientes y tratar de hacerlo lo más simple posible. Roma 4 dijo que la dispepsia funcional era un síndrome de dolor epigástrico, como decíamos, dolor en el epigastrio, ardor en el epigastrio. Y puso molestia postprandial, muy temprana o un poquito más tardía. Entonces, los síntomas de los pacientes, si pueden ver esta gráfica que está aquí, vean cómo, donde dice llenura postprandial, que es lo rojo, cómo se presenta muy, muy rápido en este grupo de pacientes. Y la presencia de dolor se presenta un poco más tardía el pico de dolor. Entonces, sí es importante caracterizar y decir, a ver, el paciente sí termina de comer, o el paciente prácticamente no termina de comer porque se siente lleno, y eso te va a indicar que ciertas alteraciones a nivel del estómago son diferentes. Entonces, una vez que tenemos esta situación de la dispepsia y que podemos decir síndrome de dolor epigástrico y molestia postprandial, entonces el paciente puede tener solo uno, puede tener dos o puede tener tres síntomas al mismo tiempo. Y esto es una situación que debemos de considerarla en este grupo de pacientes. O sea, no porque el paciente, fíjense bien, no porque el paciente refiera dos o tres síntomas, lo primero que vas a decir, es un paciente, está chiflado, está loco, es estrés, es pura ansiedad, no tiene ninguna cosa mayor. No, realmente el paciente sí siente ese tipo de molestias y sí las puede tener y requiere un manejo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando le haces y cuando ves cómo se distribuyen los pacientes con este tipo de síntomas? Cuando usaron los criterios diferentes, vean en la población general, 3,000 pacientes. Síndrome de molestia postprandial, 60%. Se sobreponían 21% y dolor epigástrico 18%. Cuando vieron esto en no la población general, sino en el segundo nivel de atención, vean cómo se seguía habiendo sobreposición de esos, depende de los criterios que se usaban. Si ven, Roma 3, sobreposición 60%, y cuando usas Roma 4, que clasifica un poco mejor a los pacientes, vean cómo es solamente el 17%, pero el síndrome de distrés postprandial prácticamente sigue siendo en los 60%. O sea, la mayoría de los pacientes tienen distrés postprandial más que dolor epigástrico, pero se sobrelapa prácticamente un 20% de ellos con ambos. Cuando les hicieron endoscopía, ¿qué fue lo que encontraron? Pues lo que encontraron fue que la mayoría de los pacientes no se les evidenciaba ninguna lesión en la endoscopía. Esto ha sido cuestionado por otros autores porque al hacer, por ejemplo, biopsias del estómago o al hacer biopsias del esófago, han visto en microscopías electrónicas que las uniones epiteliales son diferentes y que probablemente la permeabilidad entre las uniones tenga que ver con todo esto. Y luego ahora que sale lo de la microbiota, dicen que eso tiene que ver y entonces no es realmente una situación normal porque puede haber inflamación microscópica que sea la que te esté explicando los síntomas. Pero en realidad la endoscopía no revela una alteración mayor, al menos de manera visual, en la gran mayoría de los pacientes. Entonces, no es que el paciente no tenga nada, porque le vas a hacer un estudio y vas a acabar diciendo, no, pues es que fíjese que usted no tiene nada y el paciente se siente terriblemente mal. Estos pacientes sí tienen algo. Probablemente ahorita no hemos identificado realmente cuáles son los factores que tengan estos pacientes, pero hay muchas teorías acerca de lo que ya les estaba hablando. Y vamos a aterrizar las cosas. Aterrizando las cosas, les quiero decir este caso. Es una mujer de 30 años de edad. Su padre falleció de cáncer gástrico a los 45 años. Tiene 6 meses con dolor epigástrico, llenura postprandial, no ha perdido peso, no tiene evacuaciones melénicas. Refiere que en las mañanas tiene arqueos, tiene náuseas, pero no vomita. Le hacen una endoscopia superior y dicen que tiene gastritis con Helicobacter.
La paciente, el eco de abdomen superior es normal, le hacen tratamiento con IVPs, no funciona, y ella dice que a veces utiliza marihuana. Ese es lo que ella dice, que no es muy frecuente, pero que a veces lo usa. Y este es el cuadro clínico de la paciente. Entonces la pregunta es, ¿qué estudio le haré a esta paciente? ¿Qué tiene esta paciente realmente? ¿Cómo la clasifico con los criterios? ¿Realmente la paciente debo de tratarle ese Helicobacter o no se lo debo de tratar? Si ya le dieron inhibidores de la bomba de protones, ¿por qué no mejoró? Y eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Volviendo a los criterios de Roma, aquí está la gráfica, cómo se fue desarrollando en el tiempo, desde prácticamente los inicios de los 90s hasta actualmente, donde se tiene unos panfletos como esto que vienen aquí, donde ustedes pueden ir y checar los diferentes criterios si quieren ver un poquito más o leerlos más a fondo, pues aquí lo van a encontrar. ¿Ok? Ese es el site de la organización que estudia los trastornos funcionales y ahí está esto. Entonces, recordándoles lo siguiente, Roma 4 los dividió así, dolor epigástrico y molestia postprandial. En Roma 3 era dolor postprandial, náuseas y arqueo. Y en Roma 3 era náusea crónica idiopática, vómito cíclico. O actualmente se engloban en trastornos de náusea y vómito. Entonces, son situaciones fisiológicamente o patofisiológicamente diferentes. Entonces, si ustedes ven esto, en los criterios, acuérdense de este tipo de molestias, llenuras, saciedades, dolor y ardor. Doctor, Mande. buenos días. Una interrupción. ¿El dolor epigástrico o el ardor epigástrico es en cualquier momento del día o tiene un momento en específico? O sea, ese es en cualquier momento del día. O sea, el paciente lo puede tener en cualquier momento. No Ok. necesariamente es así en las mañanas otro. Pero la molestia postprandial está relacionada, como pueden ver aquí en la gráfica, está relacionada con el alimento. O sea, el paciente no puede sentirse lleno no puede decir, me siento lleno y no ha comido nada. Pero el paciente puede decir, ya comí, no sentí nada y a las 4 horas andar con un dolor epigástrico que no se le quita. O tener dolor epigástrico que a pesar de que comas y que no comas, el paciente sigue sintiendo dolor epigástrico. ¿Sí? Pero no siente saciedad ni llenura. No sé si me Gracias, expliqué. doctor. Sí, gracias, doctor. Ok. Entonces, como pueden ver aquí, bueno, como pueden ver aquí hay diferentes criterios, pero los criterios ahora, enfocándonos a los Roma 4, nomás que recuerden esto de Roma 3, es que también se divide lo que se llama síndromes de náuseas y vómito crónico. Esto es importante porque yo estoy casi seguro que más de uno de ustedes se ha despertado en la mañana queriendo vomitar y no vomita y se arquea. Y no sabe por qué. Y de repente le pasa que si el examen, que si por esto, que si por lo otro, y le pasa esto con relativa frecuencia. Y dice, bueno, es que tengo gastritis. Pues no es gastritis, tienes otra cosa. Y se trata totalmente diferente y por eso a veces tomas medicinas y no se te quita. Y sigues teniendo esta situación así, de que tienes náuseas de repente. O hay la otra persona que se levanta y de repente por diversas situaciones vomita y tiene un vómito que se le presenta de manera repetida, estereotipada, a veces 2, 3, 4 veces al año y dice, no, pues es que es por estrés, es que es por esto, es que es por el examen, es que es por lo otro y tiene este tipo de trastornos que no es gastritis, o sea, alguien va a decir, es que ahorita tuviste gastritis, pues no es cierto, tienes otra cosa totalmente diferente. En la situación, ya en los criterios anteriores de Roma 3, si pueden ver la flecha que está aquí, no sé, ¿ven mi apuntador o no?
Sí, doctor. Sí. En la flechita, bueno, ya se sabía acerca de que los cannabinoides tenían que ver con la situación de la náusea y el vómito. Una de las características de la náusea y el vómito que tienen los pacientes que abusan de la marihuana o de los cannabinoides es que con frecuencia el paciente se baña con agua tibia y se le quitan las molestias. Y se vuelve a bañar en el día porque vuelve a tenerlas y se le quitan las molestias. Entonces, si ustedes ven a alguien sospechoso que tiene esos episodios por abuso de los cannabinoides y ustedes le preguntan, oye, si te bañas con agua tibia se te quitan las molestias, sí, pues sospechen que está usando cannabinoides o marihuana. Entonces, tienes lo otro que son otros criterios que no vamos a hablar, que son el que está eructando frecuentemente. Aquí lo que les quiero decir, hay eructos del esófago, eructos gástricos. Son diferentes. Es una situación distinta. La gente puede tener eructos postprandiales gástricos por llenura, lo hace 1 o 2 veces y se quita. Y los otros pacientes es un efecto voluntario e involuntario. El paciente traga aire, se le queda en el esófago y repetidamente está eructando. Y es alguien que ustedes le preguntan, oye, ¿usted puede eructar 20 veces? Y le dicen, no, sí. Y enfrente de ti le puede decir, lo puede hacer ahorita y lo hacen. Y empiezan a eructar repetidamente porque ellos se provocan la situación de este tipo de estímulo. Esta situación del vómito cíclico, como les decía, es algo que es muy frecuente y que lo deben de tener en cuenta y también está muy relacionado con migraña. O sea, la gente que tiene esto, siempre hay que preguntar si no tienen migraña. Síndromes de rumiación también se incluyen como trastornos funcionales. Rumiación, pues es el que come y se le regresa la comida hasta la boca y la vuelve a masticar y se la vuelve a tragar y es un trastorno psiquiátrico que se ve y que lo deben de conocer y que está dentro de los trastornos funcionales. Entonces, esta situación de la cuestión de los cannabinoides existe, se ve y la vemos con relativa frecuencia cada vez más. Entonces es algo que lo deben de tener en mente porque a mucha gente está utilizando marihuana cada vez con más y más frecuencia. Entonces, si vemos las características de la dispepsia, enfocándonos específicamente a los pacientes con cuestión dispéptico, vemos que tienen vaciamiento gástrico anormal muchos de ellos. Les haces que pues, se puede hacer lo que se llama una electrofisiología gástrica y ves que el estómago no se mueve bien, que el estómago no acomoda bien, que el estómago no vacía de manera adecuada. Entonces, estos pacientes tienen toda esta situación como una sensibilidad duodenal al ácido mayor y diversos otros factores que tienen que ver. Entonces, si ustedes pueden ver, todo se interrelaciona. En lo que se llama hipersensibilidad visceral o eje cerebro-visceral, perdón, tienen todos estos síntomas. O sea, el paciente refleja los síntomas de su sistema digestivo al cerebro y del cerebro recibe impulsos. ¿Y quién no ha tenido síntomas de que está muy bien, que de repente le dicen una noticia X y corre a ir al baño y defeca en ese momento o tiene una micción en ese momento y dices, pero si no tenías ganas de hacer eso? ¿Y quién no le ha pasado lo otro? Que tiene deseos inminentes de evacuar, por ejemplo, le pasa alguna situación, como decir, imagínate que vas en un coche y quieres chocar y tienes ganas de evacuar y en ese momento, ¡pum!, desaparecen las ganas de evacuar como por arte de magia. Pero todo esto está regido de lo que hemos estado platicando. Tienes que hacer diagnósticos diferenciales. Este es uno de los puntos más relevantes. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, patologías que están viendo en el enunciado, que está aquí, se pueden confundir. Alguien tiene enfermedad por reflujo, siempre piensas en la posibilidad de cáncer, piedras en la vía biliar, problemas pancreáticos, alergias, problemas de obstrucción intestinal o cosas digestivas, el que tiene dolor epigástrico raro, intenso, que pueda tener una cardiopatía, o que tenga serositis o inflamación de pleura, etcétera, por enfermedades inmunológicas, los pacientes que tienen neuropatías por diabetes o aquellos que usan muchos medicamentos que pueden tener reacciones adversas. Entonces, para que tú catalogues un paciente que tiene dispepsia
debes de hacerle una buena historia clínica, una adecuada historia clínica. Siempre uno, bueno, pues ya cuando tienes años de ejercer la medicina, les quiero comentar una situación reciente. Habla un paciente, una persona joven, 24, 25 años de edad, mujer, y entonces la pregunta era, ¿por qué no se le quitaba su colitis y en ocasiones su gastritis? Entonces, empiezas y tú ves, empiezas a platicar con la paciente y te das cuenta que parece ser que no tiene ningún síntoma de gravedad. Es una mujer sana, que parece estar bien, es normorreglada, no tiene antecedentes, aparentemente no toma medicamentos, pero refiere a un dolor abdominal persistente, que le duele todo el tiempo, que va al baño, tiene evacuaciones y orina normal. Entonces, que te manda los exámenes de laboratorio y lo revisas y no tiene anemia y todo está bien. Entonces, le preguntas, oiga, ¿ha tenido usted problemas en su infancia? Y entonces dice, no, pues yo fui una persona que nació prematuramente, tuve ciertos problemas en la infancia, pero estoy bien. Y empiezas a interrogarle todo lo que le dicen así en clínicas de lo que viene siendo aparatos y sistemas. No interrogarle si se lava los dientes con un cepillo de no sé qué cosa, eso no. Y le dices, a ver, ¿me duele la cabeza? Fíjese que sí tengo migraña. ¿Y cuándo tiene migraña? Fíjese que cuando me desvelo tengo migraña. Ah, ok. Muy bien, le preguntas todo y no sale nada y entonces te enfocas a la situación de su molestia abdominal y empiezas. ¿A qué horas le da? ¿Cómo le da? ¿Cuáles son sus atenuantes? ¿Cuáles son sus exacerbantes? ¿Cuánta duración tiene? ¿Cuáles son los síntomas acompañantes? Y dice, siempre que me duele el dolor de cabeza, siempre que me duele el dolor abdominal, tengo que ir a dormir porque me da sueño. Entonces, insistes en la pregunta, a ver, todas las veces que le ha estado doliendo su abdomen y siente las molestias, ¿le da sueño? Sí, voy y pienso que me duermo 15 minutos y me quedo dormida hora y media. Y entonces tú empiezas a relacionar por qué tiene migraña, por qué tiene dolor abdominal y por qué tiene molestias relacionadas con sueño. Y la siguiente pregunta es, ¿y usted duerme bien? Sí, a pesar de que duermo bien, me da el dolor y me da sueño. Ese tipo de alteración, cuando pasa eso, antes se catalogaba como migrañas abdominales y en realidad son crisis convulsivas. Y entonces, dentro de la historia te dijo, me hicieron endoscopía, me hicieron colonoscopía a los 24 años de edad y no le encontraron nada. Pues no le van a encontrar nada porque la paciente lo que tiene muy probablemente son crisis convulsivas viscerales. Pero si tú no le haces toda esa historia, nunca vas a saber. Vas a decirle, bueno, entonces de que tome la medicina que vale 100 pesos en la farmacia X, pues le voy a dar la que vale 1000 pesos porque esa es la que sí sirve. Y en realidad nada va a servir. Entonces, en estos pacientes, son pacientes muy complejos. Para decirles que no tiene nada, tienes que tener una muy buena historia clínica y tienes que decirle al paciente que tiene que regresar contigo. O sea, es muy importante que le digan al paciente, usted me tiene que decir en un mes, en 15 días, cómo va, qué pasó y qué está sucediendo con el tratamiento que yo le estoy dando. Porque si tú pierdes el seguimiento y lo ves solo una vez, es sumamente difícil que le digas, usted tiene displasia y eso es todo. Apaguen, alguien tiene el micrófono prendido, no sé quién lo tenga, ¿lo puede apagar? Chequen sus micrófonos, por favor. Muy bien. Doctor, Entonces, es mande. Toñito. ¿Mande? Es Toñito. Que lo apague. Ok. Es que como que Toñito tiene su micrófono prendido. Ok. Bueno. Pero como que está dormido y no lo apaga yo así toda la clase. Bueno, ok, ya. Sigamos. Entonces, ¿cuándo le vas a hacer una endoscopía superior a un paciente? Pues le vas a hacer cuando tenga datos de alarma, cuando es mayor de 40 a 45 años, historia familiar de cáncer, adenomas gástricos. Esto es muy importante.
porque no le vas, a final de cuentas, tú no vas a hacerle una endoscopia a todos. Una persona que tiene 24 años de edad, pues no le vas a hacer una endoscopia de entrada porque tiene cáncer. Hay estudios que se han hecho en todos los pacientes dispépticos. Fíjense, todos los pacientes dispépticos, el riesgo de que tú encuentres cáncer es 0.2% cuando les haces una endoscopia. O sea, el riesgo es mínimo que vas. Entonces, el estudio que le vas a hacer no es en estos pacientes, voy a hacerle un estudio para descartar que usted no tenga cáncer. No, voy a hacerle un estudio para demostrar que es normal. Porque yo necesito saber que su estudio sea normal para poderlo clasificar bien. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta paciente? Esa es la pregunta que yo les haría. O sea, ¿qué van a hacer ustedes? Dices, ¿y qué tiene la paciente? Entonces la paciente dice, bueno, ¿le haré una endoscopia superior? El motivo de hacerle una endoscopia superior, ¿cuál sería? Pues el motivo sería porque tiene un antecedente familiar de cáncer. No le vas a hacer una endoscopia superior porque tenga gastritis con Helicobacter. Esa no es la indicación. El diagnóstico de Helicobacter es más fácil que lo hagas en una muestra de la evacuación o en una prueba de aliento. No necesitas una endoscopia para hacerle el diagnóstico de Helicobacter. Eso es muy importante. Entonces, si tú tienes todo esto y dices, pues probablemente yo sí le haría una endoscopia porque tiene un antecedente familiar de un cáncer gástrico relativamente temprano a los 45 años de edad. ¿Le quitarías el Helicobacter a ella? Y si le quitas el Helicobacter, la pregunta que te haces es, ¿qué posibilidades tengo yo si le quito el Helicobacter de quitarle los síntomas? ¿Cuáles son las posibilidades que tienes de eso? Pues les voy a decir una cosa. La probabilidad de que a ella se le quiten esos síntomas relacionados al Helicobacter es 50%. Es prácticamente moneda al aire. Puede ser que le quites los síntomas, puede ser que no le quites los síntomas. Pero la siguiente pregunta es, ¿entonces es normal tener el Helicobacter? Pues no es normal tener el Helicobacter. El punto es cómo vas a decidir quitarle o no el Helicobacter a alguien cuando en México la prevalencia es, que ahorita vamos a ver, alta. Entonces, vas a decir, ¿tiene dolor epigástrico o tiene molestia postprandial? Y esas son de las cosas que te preguntas, ¿dónde clasifico a esta paciente? ¿Dolor epigástrico o molestia postprandial? Pues ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, la infección por Helicobacter sí da síntomas dispépticos. Los seroconvertidos tienen 4 veces más posibilidades de dispepsia no ulcerosa. Eso ya se demostró hace muchísimo tiempo. Si ustedes ven aquí, todos los lineamientos y su libro de texto está a favor de erradicar el Helicobacter prácticamente en todos los pacientes dispépticos. Pero en México tenemos un pequeño detalle. El pequeño detalle es que 60-70% de la población puede tener Helicobacter. Y si tú ves que la prevalencia es como del 20% hasta el 60%, ponle un medio de prevalencia dispépticos, 30%. ¿A cuántos pacientes vas a tratar pensando que el Helicobacter es el motivo de sus síntomas? ¿Y cuántos pacientes los vas a aliviar y cuántos no? No sé si ya vieron la clase de Helicobacter y el tratamiento, pero un paciente actualmente con tratamiento cuádruple se va a tomar entre 100 y 120 pastillas en un mes para tratar el Helicobacter por síntomas. Muy diferente si tiene úlcera, muy diferente si tiene antecedentes familiares de cáncer, muy diferente si tiene adenomas, muy diferente a otras cosas que indiquen la erradicación del Helicobacter. Pero todos los consensos hablan de eso. Entonces, que están a favor de la situación de esto. Pero como dice aquí arriba, y pueden ver, o sea, los pacientes dispépticos no está claro si esto funcione realmente. Que tú hagas que le quites al paciente la cuestión del Helicobacter. Pero muchos consensos hablan de que sí se sugiere y se recomienda la erradicación del Helicobacter. Entonces, cuando tengas un paciente dispéptico que tenga Helicobacter y tú creas que ya agotaste todos los tratamientos, tú le puedes decir,
mire, voy a darle medicina para el Helicobacter, hay 50%, usted ha tratado muchas cosas, el Helicobacter pudiera ser que tenga algo que ver, le propongo este tratamiento bajo esta reserva, porque es muy desagradable que tú trates al paciente que siga con el Helicobacter y que el paciente ni siquiera sabe por qué diablos le diste la medicina o cuál fue el motivo por el que le diste la medicina. Entonces, en esta foto, vean, son Barry Marshall y Robin Warren, que están aquí arriba recibiendo el premio Nobel, como recientemente ayer se anunció el premio Nobel de medicina, que lo ganó el doctor Alter, el doctor Holter y otro doctor ahorita que no recuerdo, acerca de su descubrimiento por el virus de la hepatitis C. Eso es muy, muy relevante porque vino a cambiar realmente muchas cosas de la hepatología, que ya la hepatitis C saben que la pueden tratar cualquiera de ustedes. Se trata con pastillas, no necesitas gran cosa, no les haces exámenes de control, el éxito es prácticamente más del 90% en la mayoría de los pacientes que no tengan otras enfermedades autoinmunes. Y bueno, estos doctores ganaron el premio Nobel debido a lo del Helicobacter y demostraron que sí tenía una estrecha relación con la gastritis y con la enfermedad ulceropéptica. Entonces es mucha recomendación, quita el Helicobacter a los pacientes que están, pero esto estás hablando en lugares donde la prevalencia del Helicobacter no es tan alta como aquí en México. Entonces sigue habiendo. Hay un consenso mexicano del Helicobacter, pueden meterse, es gratis, está en la revista mexicana de gastro y ahí pueden ver datos más específicos acerca de cuál es la opinión aquí en México. Entonces, el paciente, ¿cómo vas a manejar a estos pacientes funcionales? Pues la historia clínica es muy importante. Ver si tiene datos de alarma o no. Si no tiene datos de alarma, pues le das un tratamiento empírico, ves si se quitan los síntomas con el tratamiento. Si no se le quitan los síntomas, pues entonces valoras una endoscopía superior. Si ves que no tiene anormalidades, lo clasificas dispéptico. Y si tiene anormalidades, pues las tratas según estas las que la tengan. Entonces, partes de la historia clínica, eso es algo muy relevante, vuelvo a insistirles en todo esto. Entonces, estas situaciones funcionales deben de saber que son muchas de ellas crónicas. Entonces, al ser una situación crónica, tienes que ver todo el escenario del paciente. Si estos pacientes se van a beneficiar con qué medicamentos. Si es un paciente que tiene ansiedad, que no puede dormir por diferentes problemas, pues tienes que tratar ese problema. Si es un paciente que se queja de ardor y molestia, pues le tienes que dar antiácidos o bloqueadores del ácido de algún tipo. Si es un paciente que es llenura postprandial, o sea, se siente muy lleno ese paciente, con proquinéticos probablemente le vaya muchísimo mejor. Si es un paciente que tiene náuseas crónicas y que se levanta con náuseas y está con vómitos cíclicos y todo eso, a ese paciente le debes de dar antidepresivos. Esa es la manera de manejar todo esto, ese es el consenso de todo eso. Entonces, esta gráfica, si quieren, cópienla ahí, lo que sea, o chequen la referencia y pueden irse a la referencia donde está, porque te clarifica muy bien decir qué rumbo debo de hacer con el paciente. Si el paciente tiene llenura postprandial, ese paciente lo puedes llenar de omeprazoles y de todas esas medicinas y no va a mejorar. Si el paciente tiene náuseas en la mañana, molestia en la mañana y se siente así y está nauseoso y tú le das proquinéticos y no le va a mejorar, él va a mejorar dándole antidepresivos que generalmente son tricíclicos y en dosis bajas los que mejor respuesta tienen. Entonces, sí es importante cómo clasifiques estos pacientes, que son los pacientes que vas a tener muy frecuentemente en una consulta general. Esto nosotros, los gastroenterólogos, vamos a decir, antes de toda esta nueva normalidad que estamos viviendo, vamos a decir, si alguien veía 10 pacientes, de los 10 pacientes, probablemente 3 o 4 estaban relacionados a esta tabla. Y debes de saber cómo usar y a qué paciente le vas a dar qué medicamento. Y eso es importante en todo esto después de evaluarlos. Entonces pueden ver aquí cómo la respuesta en proquinéticos, en las situaciones funcionales, como pueden ver. Entonces los pacientes que tienen generalmente
acidez o datos de reflujo responden bien a los inhibidores de bomba de protones, los bloqueadores H2, aquellos que tienen dolores epigástricos o aquellos que tienen los síntomas de molestias postprandiales a los poprinéticos y todo eso. Vean cuál es la probabilidad de que mejores con inhibidores de bomba de protones en aquellos pacientes que tienen problemas de reflujo o acidez, pues es mayor, pero aquellos que tienen náuseas y que tienen llenura, si tú le das inhibidores de bomba que son proton pump inhibitors o inhibidores de bomba, su respuesta es relativamente muy pobre, no funciona. Todo esto, hay muchos factores extrínsecos y ahora la situación con la microbiota intestinal. Hay una serie de cuestiones de estas bacterias que son bacteroides o bacterias y Clostridium o clostridioides o bifidobacterias. Todo esto se está estudiando en relación a la parte intestinal, si tiene que ver con obesidad, si tiene que ver con hígado graso, si tiene que ver con molestias dispépticas, si tiene que ver con el reflujo, si tiene que ver con autismo, si tiene que ver con depresión. Y ahora están diciendo que la microbiota tiene que ver con todo esto. Entonces, la diferente microbiota interviene de una manera aparentemente importante en muchas molestias digestivas y otras enfermedades. Entonces, antes decíamos, pues no hay microbiota en la cuestión relacionada al estómago por la acidez y todo eso, pero no, parece ser que sí hay otras bacterias y sí hay otro microbioma a nivel duodenal y gástrico que tiene que ver con las molestias digestivas en algún momento dado. Entonces, como podemos ver, tenemos este caso clínico y tenemos que decidir en qué ponerle. Probablemente el diagnóstico va a acabar en que tiene síndrome de dolor epigástrico, náuseas y vómito, molestia postprandial. Entonces dices, espérame, ¿entonces le tengo que dar todas las medicinas? No. La clave es que tú lo que tienes que hacer es decir, a ver, ¿cuál es la molestia que tiene el paciente ahorita? Si su molestia es relacionada a dolor epigástrico, etcétera, pues dale un antiespasmódico, dale un bloqueador H2 o dale un inhibidor de la bomba y ve qué es lo que sucede. Si en este momento predomina náuseas, tratas. Si en este momento predomina la molestia postprandial, la tratas. O sea, generalmente tratas de identificar cuál es la molestia que tiene el paciente predominante y esa es la que te vas a enfocar inicialmente en su tratamiento. Los inhibidores de bomba, pues ya sabemos, aquel que tiene reflujo y que tiene situación de acidez. Erradicar o no erradicar el Helicobacter, tienes que individualizarlo si va a ser adecuado que lo erradiques o no y cuál es el motivo por el que le vas a dar un plan de erradicación. El uso de los antidepresivos es el que mejor ha demostrado que funciona relacionado sobre todo a molestias de la náusea, molestias a veces de dolor también postprandial que mejoran los antidepresivos. Como pueden ver en esta tabla de muchos de los estudios, la necesidad de tratar o el NNT, pueden ver que con los antidepresivos tricíclicos, los TCA que están aquí, con 2 que trates es suficiente para que tengas una mejoría. Entonces, sí es importante que vean estos datos. O sea, y los prokinéticos en aquellos pacientes que tienen trastorno de la acomodación o aquellos que se llenan muy pronto o que tienen distensión postprandial probablemente sean una buena opción en todos ellos. Las dietas. Se popularizó la famosa dieta de los FODMAP o los oligodimonopolioles fermentables que tenían que ver con todo esto. El problema es que es una dieta difícil de seguir. Ustedes pueden verla y checar todo lo que contienen esas dietas. Entonces no cualquiera se puede tener un buen apego a esta dieta, pero parece ser que una intervención temprana de unas pocas semanas mejora la situación digestiva de los pacientes. Entonces, es una adecuada evaluación diagnóstica lo que debes de hacer. Si la microbiota tiene algo que ver, pues a lo mejor sí, porque entre más comemos, gente que come fuera de su casa, como ustedes seguramente muchos comen fuera de su casa, pues a lo mejor digestivamente están muy bien, mejor que aquellos que son veganos y que tienen todo eso que cada vez se cuestiona muchísimo más. Yo nada más les quería pasar unas cuantas diapositivas de lo siguiente. Esto es para pacientes geriátricos o pacientes de la tercera edad. Se estima que más de 16% en el 2020 actual en Estados Unidos
tienen más de 65 años de edad y 20% para el año 50. 20 millones en 5 años para que estos pacientes tienen muchos problemas de cavidad oral, de cambios orofaringeos del estómago, como pueden ver aquí. Entonces ya se está poniendo esto así. Muchos de ellos usan antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos dan úlceras, pero muchos de estos pacientes no tienen los síntomas relacionados a las úlceras. Entonces pregunta en los pacientes ancianos o mayores si están usando antiinflamatorios no esteroideos, porque el paciente puede tener úlceras muy grandes y puede ser que 30% de ellos no tengan ningún malestar digestivo con úlceras realmente enormes. Y úlceras más pequeñas de 1 centímetro, la mitad puede tener síntomas, la mitad no tiene síntomas. Entonces, eso es unos pequeños datos acerca de lo que viene siendo los pacientes con dispepsia o los pacientes geriátricos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la clase? Que la historia clínica es esencial, que los síntomas se sobreponen en estos pacientes, que la caracterización de los síntomas ayuda a elegir los tratamientos o el inicio de qué tratamiento le vas a dar al paciente, aunque tenga varios síntomas, cuál te vas a enfocar a tratar. Que el tratamiento puede variar en el mismo paciente dependiendo de las manifestaciones. Los ancianos tienen pocos síntomas, recuerden esa situación, y tienen más problemas orgánicos que la gente joven. El papel del HP no está muy claro en dispepsia. Sigue siendo muy dudoso si lo debemos de erradicar a todos o a quiénes o cuáles son las características. Los criterios de Roma 4 son criterios y son guía. O sea, todos los criterios que ustedes vean, todos los consensos que ustedes vean en medicina, es una guía de tratamiento. No es el santo grial del tratamiento. Te va a guiar en cuál es tu decisión para que sigas un plan en esa guía. Pero debes de usar tu percepción médica, debes de usar tu historia clínica, debes de usar tu intuición. Por esto sigue siendo parte de un arte y una ciencia la medicina. O sea, no es cuadrada como puedes decir 2 y 2, 4. No es así esta situación. Entonces, eso es importante que lo deben de considerar. Y más cuando tratamos de pacientes funcionales, que siempre tienes la duda de que el paciente no te vaya a hacer un problema mayor y que el paciente no vaya a tener una situación mayor que tú no te das cuenta. Por eso la historia clínica, el seguimiento y la explicación que le hagas al paciente de lo que le está sucediendo es muy relevante en estos trastornos que son muy frecuentes. Prácticamente a lo mejor 1 de cada 3 o de cada 4 pacientes que entran a un consultorio en general van a tener este tipo de sintomatología en algún momento y lo deben de considerar. Ok, pues primera clase virtual, pues gracias y espero que les sirva esta clase. Si hay alguna pregunta o comentario, yo sé que es complejo porque son muchos, pero con todo gusto. Buen día, doctor. Aquí le... Si quieres tú primero. Nomás, Ok, gracias. ¿cómo se llama? Buen día, doctor. Solo es una duda. En lo que mencionaba en los pacientes de la tercera edad, si no tienen una enfermedad péptica como tal, sino es un efecto adverso del AINE, ¿hay qué procedería? ¿Retirar el AINE o se le trata el síntoma que presente? Pues es importante lo que dice, porque el problema de los pacientes, en ocasiones cuando toman antiinflamatorios y todas las medicinas crónicamente, es que el paciente las empezó a tomar porque tenía un dolor articular, por ejemplo, pero la tiene tomando 1 mes, el dolor se le quitó hace 3 semanas y él lo sigue tomando. Entonces, una de las cosas es por qué motivo lo toma. La otra situación es que cuando tú vas a quitar un medicamento, debes de saber por qué se lo dieron, cuál es el diagnóstico. Si piensas que es un efecto adverso de esa medicina, ¿con qué otra medicina lo debes de dejar? Porque si el paciente tiene dolor o molestia, tú no le puedes decir, yo le voy a quitar las medicinas para el dolor y lo voy a dejar sin nada. Oiga, doctor, me va a doler, sí, pero no se le va a echar a perder el riñón. Pues si no puedo dormir, si no puedo caminar, pues el riñón como que a mí no me interesa el riñón ahorita, ¿no? Entonces debes de evaluar qué le vas a dar
cómo vas a manejar el problema médico del paciente. No nada más que se lo quites la medicina de entrada. O sea, siempre pregúntate, ¿por qué le dieron la medicina? ¿Cuándo le dieron la medicina? ¿Qué efecto tiene la medicina? ¿Benéfico o adverso? Y luego, ¿se la debo de quitar? Si se la quito, ¿qué medicina le voy a dar? ¿Y qué efectos adversos puede tener la otra medicina? O sea, si tú le das un opioide a un paciente o le pones un parche de narcóticos a alguien con dolor porque no le quieres dar antiinflamatorios, pues le debes decir, mire, los opioides o este tipo de medicina la puede estreñir, le puede hacer que sude, le puede hacer que se sienta así, le puede hacer que tenga náusea. Pero bueno, si tiene eso, le voy a dar esta medicina, pero vamos a quitar eso. Y debes de tener tu opción. No solamente es quitárselo, pero es una situación importante. La gente mayor no desarrolla tantos síntomas como otros pacientes más jóvenes relacionados a diversas enfermedades. ¿Algo más? ¿Alguien más Gracias. quería decir algo? Los antidepresivos Usted sí tricíclicos, sabe quién es, pero yo no sé quién es. Usted es yo, también soy yo. soy Valentina. No, pues con Neri. su nombre o su apellido, como diga, nomás para saber con quién hablamos. Sí, Valentina Neri. Sí. Los antidepresivos tricíclicos, ¿cuánto tiempo se deben de dar? Ah, ok. Mira, los antidepresivos tricíclicos prácticamente fueron los primeros antidepresivos. El más característico es la imipramina. El punto es que se fueron modificando los antidepresivos tricíclicos por los efectos adversos que tenían a nivel de tubo digestivo o a nivel parasimpático, que era básicamente relacionados con sequedad de las mucosas y estreñimiento. Pero los antidepresivos tricíclicos, cuando se dan para trastornos funcionales digestivos, generalmente los damos en una dosis muy baja. Por ejemplo, si tú ves la dosis de imipramina para tratar, o disimipramina o amitriptilina para tratar como un antidepresivo, probablemente imipramina ronda en los 30 miligramos diarios más o menos. Pero si tú quieres tratar a alguien con trastorno digestivo, probablemente con 5 miligramos o 10 miligramos cuando mucho de imipramina sea suficiente, porque lo que tú estás actuando es como modulador del dolor, disminuye la hipersensibilidad visceral, que muchos de estos pacientes lo tienen, que ese es el origen de todo esto, pero es muy importante aclararle al paciente que no estás usando el medicamento como un antidepresivo. Es como usar medicamentos moduladores del dolor que se usaron para crisis convulsivas como gabapentina, pero lo estás usando como un ayudante o modulador del dolor para aumentar o potenciar los efectos analgésicos de otro medicamento, que eso es lo que hace la gabapentina o los derivados de esos medicamentos. Entonces, aquí eso es importante. Generalmente usamos dosis muy bajitas, media pastilla, un cuarto de pastilla, o a veces usas combinación de medicamentos que son medicamentos que tienen ansiolíticos más un antidepresivo en ese grupo de pacientes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bueno. Entonces, pues nos vemos mañana. Es pues una clase así diferente. Espero que llene sus expectativas. Muy bien. Hasta mañana. Gracias. Doctor. Gracias. Doctor, tenga buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, buen día. Bye. Gracias, doctor. Ok.